¿Qué sucede cuando la persona que todos rechazan se convierte en la única sin la que no pueden vivir? Para Amanda, ser la Pax Omega significaba una vida de migajas, susurros y soportar el gélido desprecio del Alfa Marcus. En la gran ceremonia de la luna, no solo la ignoraron, la rechazaron públicamente, la expulsaron y la desterraron a una furiosa tormenta de nieve. No era nada, no era nadie. Encontró refugio en un granero en ruinas, esperando morir. Pero cuando despertó, no estaba sola. Estaba rodeada por una manada de 10 enormes lobos salvajes. Y no estaban durmiendo. La estaban protegiendo. A la tormenta no le importaba la ceremonia. Arañaba las paredes del gran salón. Su aullido era una amarga burla de la unidad que el Alfa Marcus predicaba en el interior. Amanda se quedó atrás, como siempre, cerca de las cocinas, donde el calor de los hornos no llegaba a alcanzarla y el olor a ciervo asado se veía contaminado por el jabón de sus manos agrietadas. Era una omega, la más baja de las bajas en la manada de Stone River. Su lobo, si es que tenía uno, estaba en silencio. Era una cosa inactiva e inútil que nunca había respondido a su llamada. Esta noche era la luna de la unidad, la noche en la que el alfa finalmente elegiría a su pareja, consolidando su dominio. La esperanza era algo peligroso y estúpido para una omega, pero el corazón de Amanda latía con fuerza de todos modos. No porque pensara que él la elegiría, eso era una fantasía infantil, sino porque albergaba una secreta y vacilante admiración por el Alfa Marcus. Era fuerte, decidido y guapo, de una forma que hacía que las otras lobas, como Beth, la hija de la beta, se acicalaran y se pavoneasen. Amanda solo esperaba que, una vez que él eligiera a su luna, su mirada se suavizase y tal vez la crueldad casual de la manada hacia ella disminuyese. Y entonces la voz de Marcus retumbó, silenciando la sala. Se encontraba de pie en la plataforma elevada, un auténtico dios con cabello oscuro y ojos como fragmentos de obsidiana. Recorrió con la mirada a la multitud. Su mirada pasó por encima de los rostros esperanzados y ansiosos. Pasó por encima de Beth, que prácticamente vibraba de expectación, y entonces sus ojos se posaron en Amanda. Todo el salón se quedó en silencio. Amanda se quedó paralizada, invadida por un frío temor. Él no la miraba con deseo, la miraba con desprecio. Somos una manada fuerte, comenzó Marcus con voz peligrosamente tranquila. Honramos a la diosa de la luna eliminando a los débiles para garantizar que la manada siga siendo pura y poderosa. Dio un paso hacia ella. La multitud se abrió como el mar, dejando a Amanda sola en un círculo de silencio sofocante. Durante años siguió acechándola. Hemos llevado una carga, una sanguijuela, un lastre sin lobo que agota nuestros recursos. La sangre de Amanda se heló. Alfa, yo no, tú no. ¿Qué, Omega? Se burló él. Tú no trabajas, tú no sirves, tú no comes nuestra comida sin ofrecer nada a cambio. Yo hago mis tareas, susurró ella con lágrimas que le escocían en los ojos. Limpio las cocinas. Arreglo. Eres un vacío. Escupió y la palabra la golpeó más fuerte que un golpe físico. Ahora estaba a solo unos metros de ella. Tus padres, Thomas y Sarah, bajaron la cabeza avergonzados el día que no lograste transformarte. Tu presencia aquí es una maldición, una debilidad que ya no voy a tolerar. Se volvió hacia la manada. Beth, hija de mi beta, estará a mi lado como mi compañera elegida. Un murmullo recorrió la multitud, seguido de unos pocos aplausos. El rostro de Beth se iluminó con un triunfo venenoso y lanzó a Amanda una mirada de odio puro y sin adulterar, y como mi primer acto, con mi verdadera compañera a mi lado. Marcus rugió. Expulso la mancha, Amanda sin lobo. Eres rechazada, no solo por mí, sino por esta manada. Estás desterrada. Abandonarás el territorio de Stone River antes de que salga la luna. Si se te vuelve a ver, serás casada como una renegada. No solo la rechazó como compañera, un derecho que apenas tenía, ya que ella nunca fue una candidata. Rechazó su existencia. Marcus, no, Alfa, por favor, lloró ella, cayendo de rodillas. Es una tormenta de nieve a la que no sobreviviré. ¿A dónde iré? Él la miró.
con el rostro tallado en granito. «Eso no es asunto mío». Le dio la espalda. «Guardias, escoltadla hasta la frontera. No le deis nada». Dos de los hombres de Pax que ella conocía de toda la vida la agarraron por los brazos. No se molestaron en ponerle un abrigo. La arrastraron por el pasillo, pasando junto a sus padres, que se negaban a mirarla a los ojos, más allá de la cara sonriente de Beth. La arrastraron a través del viento huracanado durante lo que parecieron kilómetros, hasta llegar al arroyo helado que marcaba el límite de sus tierras. «¿Has oído al Alfa?» Uno de los guardias, Liam, murmuró, evitando su mirada. Él había sido más amable con ella en el pasado. «Vete, Liam, por favor», suplicó con la nieve empapando ya su fina túnica. «Mi familia. No tienes familia». El otro guardia, Owen, gruñó. «Ahora eres una renegada». La empujó con fuerza. Amanda tropezó y cayó al arroyo medio congelado. El impacto del agua le robó el aliento. Cuando se levantó por el otro lado, ellos ya se alejaban, con la espalda rígida contra la tormenta. Estaba sola, desterrada, rechazada. Amanda corrió. No sabía a dónde, solo lejos. El viento la azotaba. La nieve le mordía la piel y las lágrimas se congelaban en sus mejillas. Su lobo silencioso no le ofrecía calor, ni fuerza, ni consuelo. Era solo una niña y estaba a punto de morir. Después de una hora, o tal vez toda una vida, sus piernas cedieron. Se derrumbó contra algo de madera maciza. Pintura descascarillada. Levantó la vista, con la visión borrosa, y vio un granero viejo y destartalado, abandonado desde los días en que los humanos cultivaban esta tierra. Era un refugio patético y destrozado. Pero era algo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Amanda abrió la puerta podrida, cuyas bisagras chirriaron en señal de protesta. Entró tambaleándose, con el olor a heno viejo y podredumbre seca llenándole los pulmones. Encontró un montón de paja antigua y polvorienta en un establo derrumbado y se acurrucó en él, enrollándose en una bola. El frío era demasiado intenso, su cuerpo ya se estaba apagando. «Así que esto es todo», susurró a la oscuridad. «Un granero, un montón de paja, la muerte de una omega». Cerró los ojos, con los aullidos de la ventisca y el fantasma de la voz de Marcus enredándose en su cabeza. No esperaba volver a abrirlos nunca más. Oscuridad, frío y luego calor. Amanda flotaba en un estado de conciencia febril y superficial. Era consciente del frío, un frío profundo que le calaba hasta los huesos y se le había instalado en la médula. Pero en algún lugar al borde de su conciencia, una nueva sensación estaba floreciendo, un calor vivo y radiante. Soñó con pelaje, con una respiración profunda y rítmica, con el aroma de pino y tierra rica, un olor tan potente que ahuyentaba la podredumbre del viejo granero. Un gruñido grave retumbó en sus sueños, no de ira, sino de satisfacción, como el ronroneo de un gato, pero 1000 veces más profundo. Amanda abrió los ojos de golpe. Ya no estaba sola en el heno. El corazón se le subió a la garganta, ahogándola. Estaba rodeada, encerrada. El nido de su indicio no era una exageración. Era literal. Enormes cuerpos peludos se apretaban contra su espalda, sus costados, sus piernas. Era el centro de un círculo de lobos vivos que respiraban. No gritó. No podía. El miedo le había robado la voz. Estos no eran los lobos de su manada. Los lobos de Stone River eran en su mayoría grises y marrones, grandes pero delgados. Estos eran monstruos. El que se apretaba contra su espalda era de un negro profundo como la medianoche, con un pelaje tan espeso que parecía casi azul a la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las tablas del granero. El que tenía la cabeza descansando cerca de sus pies era de un color plateado y gris moteado, más grande que cualquier lobo que hubiera visto jamás. Otro era del color de la sombra tostada, con los ojos cerrados por el sueño. Intentó contar con la mente, frenética. 1, 2, 3, 5, 8, 10 lobos gigantes, y ella estaba en medio de su abrazo. Su primer pensamiento fue que se trataba de una manada rebelde y que la estaban reteniendo.
Un juguete o peor aún, una comida que estaban guardando, pero la escena era demasiado tranquila. No la estaban reteniendo, la estaban protegiendo. El calor que sentía era el calor combinado de sus cuerpos, un horno viviente que le había impedido morir congelada. El lobo que tenía a su lado, una enorme criatura de un blanco puro como la nieve, una anomalía, un auténtico lobo invernal, abrió los ojos. No eran amarillos ni marrones como los de un lobo normal, eran de un azul penetrante e inteligente, como el de los humanos. Amanda dejó de respirar. El lobo blanco la observaba, sin pestañear. No hizo ningún movimiento, ningún gesto agresivo. Simplemente observaba. Luego exhaló un suspiro silencioso, una nube de vapor que se elevaba en el aire frío, y le dio un suave empujón con el hocico en el hombro. Era un gesto de tranquilidad. Esto era imposible. Los lobos solitarios eran salvajes. Estaban destrozados. No mostraban ternura. Poco a poco, como despertados por su miedo, los otros lobos comenzaron a moverse. Uno a uno, abrieron los ojos. Ámbar verde dorado y ese azul sorprendente. 10 pares de ojos se fijaron en ella. No era una manada, era un ejército, el que ella aún no había visto, el que había estado presionando contra su espalda. El lobo negro como la medianoche se incorporó, eclipsaba a los demás. Era el alfa, Orde Magnific, con una cicatriz que le cruzaba un ojo y le daba un aspecto de aterradora sabiduría. Pasó por encima de los otros lobos con una elegancia casi fluida y se detuvo ante ella. Amanda se apretó contra el heno, con el cuerpo temblando tan violentamente que apenas podía concentrarse. «Por favor», susurró, «no tengo nada. Solo soy una omega». El lobo negro ladeó la cabeza, un gesto extrañamente humano. Pareció considerar sus palabras. Entonces hizo lo más aterrador que ella había visto jamás. Cambió. No fue el rápido y brutal chasquido y crujido de una transformación en manada. Fue una transformación fluida, silenciosa, imposible. Los huesos no se rompieron. Fluyeron. El pelaje no se retiró. Se disolvió. Donde antes se encontraba el lobo más grande del mundo, ahora había un hombre arrodillado. Era tan impresionante en su forma humana como lo había sido en su forma de lobo, alto, de hombros anchos, con una melena salvaje de pelo negro y el mismo ojo intenso y marcado por cicatrices. Estaba con el torso desnudo a pesar del frío, con la piel cubierta de tenues cicatrices en forma de remolinos que parecían más tatuajes. Llevaba unos sencillos pantalones de cuero, nada que ver con el equipo que llevaba su manada. Se arrodilló en el heno, poniéndose más bajo que ella. «Sabemos quién eres, Amanda», dijo. Su voz era un profundo retumbar, como grava y truenos. Era el mismo sonido que había oído en su sueño. Amanda se quedó mirando fijamente, negándose a procesar lo que estaba viendo. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Te hemos estado observando», dijo él, sin apartar la mirada de ella. Los otros 9 lobos permanecieron en su forma animal, como una joya gigante, silenciosa e inmóvil. «Observándome», balbuceó ella, «pero yo no soy nadie». El hombre sonrió. Era una expresión pequeña, triste y peligrosa. «No eres nada», musitó. Extendió la mano, no para tocarla, sino para señalar al círculo de lobos. «Me llamo Caleb. Esta es mi guardia. Somos los desencadenados y hemos cruzado medio continente, perseguidos por alfas y despreciados por manadas, siguiendo una profecía que tiene miles de años». Se inclinó hacia ella, bajando la voz, y nos condujo en medio de la peor tormenta de nieve en un siglo hasta este granero en ruinas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. «No nos llevó a una manada, no nos llevó a un alfa, nos llevó a ti». Amanda lo miró fijamente, a los 10 lobos guardianes, a la nieve que se acumulaba afuera. Su rechazo, su muerte, todo era mentira. «No lo entiendo», susurró ella. «Lo sé», dijo Caleb, suavizando la voz, «pero lo entenderás». Marcus cometió un error. No solo desterró a una omega. Miró a los 9 lobos que la observaban con una reverencia que la aterrorizaba. Desterró a una reina. Las primeras luces del amanecer se colaron por las rendijas del granero.
pintando la escena con pinceladas de gris y oro aguado. Amanda se quedó paralizada, con el heno pinchándole la piel, el calor de los lobos y una inquietante comodidad. Una reina. La palabra era tan absurda que casi se echó a reír, pero Caleb la miraba con una sinceridad desconcertante. Los 9 enormes lobos que la custodiaban no se habían movido. Formaban un muro vivo y respirante a su alrededor. «Te equivocas», dijo Amanda finalmente, con voz débil. «Estás equivocado. Yo soy...» Mi lobo está en silencio. Soy una omega, la más débil de las débiles. Caleb negó con la cabeza, y un mechón oscuro de pelo le cayó sobre el ojo marcado por una cicatriz. Te han dicho que eres débil. Te han hecho creer que eres débil. Hay una diferencia. Señaló al lobo blanco, el de los penetrantes ojos azules. Este es Elias, mi segundo. El lobo blanco resopló. Entonces, con ese mismo movimiento fluido e imposible, se transformó. El hombre que se arrodilló junto a Caleb era más delgado. Tenía el pelo del color del lino pálido y los ojos azules igual de intensos en su forma humana. «Es un honor, mi señora», dijo Elías con voz suave y formal. Inclinó la cabeza. «Mi señora», se echó atrás Amanda. «Deja de llamarme así», dijo Caleb levantando una mano. «Amanda, ¿qué te contaron sobre tu nacimiento?» «¿Qué? Nací durante la luna roja. Mi madre, Sara, casi muere. Mi padre, Thomas, dijo que era un mal presagio que yo naciera sin el don». «¿Sin el don?», repitió Caleb con amarga ira tiñendo sus palabras. «Una mentira. No naciste sin el don, Amanda. Naciste con todo él». Se puso en pie y comenzó a caminar de un lado a otro por el pequeño espacio libre en el centro de la guarida de los lobos. La profecía es antigua. Cuando la sangre del alfa y el alma de la omega se unan en un solo cuerpo, nacerá la matriarca lunar. Será una loba blanca, una sanadora de los quebrantados, una unificadora de manadas, y vendrá en el momento de mayor necesidad, cuando la luna de sangre se eleve para devorar el mundo. Amanda lo miró fijamente. Eso es un cuento de hadas para cachorros, una canción infantil. «Es la verdad», dijo Caleb, con voz llena de convicción. «Tu manada, tus padres, lo sabían, vieron tu poder. Una verdadera matriarca, una omega, que también es una alfa, puede unir a otros lobos a su mando y controlarlos. Eso los aterrorizó. Vieron una amenaza para su preciado Alfa Marcus. ¿Y qué hicieron?», continuó con su voz, bajando a un susurro peligroso. «Buscaron a una bruja, una unificadora, y te silenciaron». Amanda se llevó la mano a la garganta, silenciada. «Ataron a tu lobo», dijo Elías, con la voz tensa por la furia. «Construyeron una jaula alrededor de tu poder en lo más profundo de ti. Te obligaron a asumir el papel de Omega, con la esperanza de que el mundo olvidara lo que eras, con la esperanza de que tú lo olvidaras. Todo se derrumbó sobre ella. Los susurros, la forma en que sus padres nunca podían mirarla, la razón por la que siempre se sentía vacía, como si le faltara una parte. No le faltaba. Se la habían robado. «¿Pero por qué ahora?», preguntó Amanda, con las lágrimas brotando de nuevo. Pero esta vez eran lágrimas de rabia, no de tristeza. «¿Por qué estás aquí?» «El vínculo estaba ligado a tu manada», explicó Caleb. «Se mantuvo mientras fuiste reclamada por Stone River, incluso como Omega. Pero anoche, Marcus no solo te desterró. En su arrogancia llevó a cabo un rechazo público total. Rompió lo único que mantenía unida tu jaula. Se arrodilló ante ella de nuevo. Cuando te expulsó, tu verdadero olor, el olor que hemos estado buscando, explotó por todo el continente como un faro, el olor de la plata de la luna y el invierno, el olor de la matriarca. Somos los desencadenados», dijo Caleb, «a veces llamados la guardia de las sombras. No somos una manada, somos una hermandad jurada a la matriarca, no tenemos alfa, solo te servimos a ti». Los otros 8 lobos, como si hubieran recibido una orden silenciosa, se transformaron. Uno a uno se convirtieron en hombres. Estaba Ronan, un hombre pelirrojo y pecoso, que parecía más un rastreador pícaro que un guardián.
Finn, joven y entusiasta, con una mata de pelo rubio. Los gemelos, Jasper y Owen, morenos e idénticos. Liam, corpulento y callado. Gabriel, con ojos bondadosos y manos de sanador. Simon, el erudito, con rostro intenso. Y por último, Nathaniel, un hombre enorme que parecía capaz de luchar contra un oso y ganar. 10 hombres, los 10 lobos más poderosos que había visto jamás. Y todos la miraban, esperando. ¿Qué? ¿Qué quieren de mí?, preguntó con voz débil. Caleb sonrió, y esta vez la sonrisa llegó hasta su ojo marcado por una cicatriz. No queremos nada. Estamos aquí para dar. Estamos aquí para protegerte, para entrenarte y para ayudarte a desbloquear lo que tus padres intentaron enterrar. Desbloquea a tu loba, Amanda, dijo Caleb, bajando la voz. Es hora de que por fin la conozcas. Le tendió la mano. Era callosa, cálida y fuerte. Amanda miró esa mano, miró los 10 rostros devotos, pensó en la fría sala, en la sonrisa burlona de Marcus, en la sonrisa triunfante de Beth, en la mirada esquiva de sus padres. Había sido una víctima toda su vida. Había sido débil. Había guardado silencio. Ya no. Puso su pequeña mano agrietada en la de Caleb. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella y por primera vez en su vida no sintió frío. Una sacudida como un rayo le recorrió el brazo. Está bien, dijo, con la voz temblorosa, pero ganando fuerza. Está bien, muéstramelo. Los días que siguieron fueron una mezcla de agonía y revelación. El viejo granero se convirtió en su fortaleza. Los desencadenados, los guardias de las sombras, como los llamaba Caleb, eran protectores perfectos. Ronan y Finn cazaban y traían ciervos y conejos, que compartían con Amanda sin pensarlo 2 veces. Los demás fortificaron el granero, taparon los agujeros y crearon un espacio que no solo era un refugio, sino también defendible. Pero el entrenamiento de Amanda era la prioridad. El vínculo se ha roto, explicó Caleb la primera mañana. Pero el candado sigue oxidado y cerrado. Tu loba ha estado en una jaula durante 20 años. Está débil, está enfadada y está asustada. Tenía razón. Los primeros intentos de Amanda por llamar a su loba fueron un fracaso. Donde esperaba encontrar una fuente de poder, solo había el familiar vacío silencioso. Deja de intentar tirar, aconsejó Elias, el segundo de pelo blanco. Parecía ser el estratega. Estás intentando dominarlo como una alfa. No eres solo una alfa, eres una matriarca. Debes darle la bienvenida. Invítalo. Tiene razón, añadió Gabriel, el sanador. Esto no es una batalla, es un reencuentro. Así que lo intentó. Se sentó en el heno, con los 10 hombres sentados en círculo a su alrededor. Un nuevo nido, uno de apoyo humano, y meditó. Recordó su rechazo. Se permitió sentir todo el dolor sin adulterar, la traición, la frialdad. Y entonces sintió algo más. Un destello. Una pequeña chispa furiosa en lo más profundo de su ser. Era su propia ira. Pero no era solo su ira. Era otra cosa. Nos han oído. Una voz susurró en su mente. Era áspera, poco utilizada. Amanda jadeó y abrió los ojos de par en par. El guardia se tensó. ¿Qué pasa?, preguntó Caleb. La he oído, susurró Amanda con lágrimas en los ojos. Está muy enfadada. Bien, dijo Caleb con una feroz sonrisa en el rostro. Úsala. Da la bienvenida a esa ira. La mantuvo viva cuando intentaba sobrevivir. Amanda volvió a cerrar los ojos. Se concentró en la chispa. Estoy aquí, pensó. Lo siento. No lo sabía. Nos mintieron. La chispa se convirtió en un núcleo de calor. Mintieron, robaron. Yander asintió. Su propia ira se elevó para encontrarse con ella. Nos robaron la vida. Nos robaron el calor. Nos dejaron morir. Nunca más. La voz ya no era un susurro. Era un rugido. Un dolor blanco y ardiente atravesó el cuerpo de Amanda. No se parecía en nada a la agonía del frío. Era un dolor de creación, de expansión. Sentía como si sus huesos se rompieran y se repararan. Sus músculos se desgarraran y se regeneraran. Gritó. «¡Quedaos con ella!», rugió Caleb. «Mantened el espacio».
Los 10 hombres se movieron, formando un círculo cerrado, con las manos sobre sus hombros, su espalda, vertiendo su energía en ella. No era solo un gesto simbólico. Podía sentir su fuerza, una fuerza estable que la mantenía anclada contra la tormenta que se desataba en su interior. «¡Dejadme salir!». «Sí», gritó Amanda, echando la cabeza hacia atrás. El cambio fue explosivo. Los hombres salieron despedidos cuando una onda expansiva de energía plateada pura brotó del pequeño cuerpo de Amanda. El viejo granero crujió y el polvo llovió desde las vigas. Donde antes estaba Amanda, ahora se alzaba una nueva criatura. Los guardias se pusieron en pie a toda prisa, con la boca abierta. Era enorme. Era más grande que el lobo negro de Caleb, más grande que cualquiera de ellos. Su pelaje no era del blanco apagado del invierno. Era del blanco brillante y vibrante de la propia luna. Parecía brillar desde dentro con una luz suave y etérea. Sus ojos no eran azules ni dorados. Eran de un plateado profundo y luminoso. Era hermosa, era aterradora, era la loba lunar. «Somos la nota del lobo», jadeó su loba en su mente. «Somos libres», respondió Amanda. La loba echó la cabeza hacia atrás y aulló. No era el aullido de una omega ni siquiera de una alfa. Era un sonido de antiguo poder, de tristeza y alegría, y de una magnífica ira que sacudía la tierra. Resonó en el valle helado como un desafío y una promesa. Caleb fue el primero en moverse. Se transformó y emergió su enorme lobo negro. Se acercó a ella no con dominio, sino con la cabeza inclinada en señal de reverencia. Le acarició el hombro y la nueva loba, que era Amanda, se inclinó hacia él, con un rugido de satisfacción en el pecho. Uno a uno los demás se transformaron. 10 enormes lobos, un arco iris de negro, blanco, gris y marrón rodeando a su matriarca. La habían encontrado y ahora ella se había encontrado a sí misma. Pasaron el día en forma de lobos, corriendo. Era la primera vez que Amanda corría. Era rápida, más rápida que cualquiera de ellos. Sus patas apenas parecían tocar la nieve. Sentía el viento, los árboles, la tierra. Estaba conectada con todo. Al caer la tarde, regresaron al granero. Amanda, todavía en su forma de loba, se tumbó y sin pensarlo, los 10 lobos se acomodaron a su alrededor, tal y como habían hecho la primera noche. Un nido. Su nido. Pero el mundo no iba a dejarlos en paz. Desde el borde del bosque, a 3 kilómetros de distancia, un explorador de la manada Stone River bajó sus prismáticos. Marcus lo había enviado a buscar el cadáver congelado del Omega. En cambio, acababa de ver a una Omega, que no era una Omega, corriendo con una manada de 10 lobos monstruosos liderados por un enorme alfa negro. Y había oído un aullido que sacudió el hielo de los árboles. Se dio la vuelta y echó a correr con el corazón latiendo con un terror mucho mayor que cualquier ventisca. Tenía que avisar al alfa Marcus. La rechazada había vuelto y había traído un ejército. La manada Stone River estaba inquieta. En los 3 días transcurridos desde el destierro de Amanda, un manto de silencio se había posado sobre el territorio. La luna de la unidad debería haber traído alegría, una nueva luna, una manada más fuerte. En cambio, no había traído nada. Las cacerías fracasaban. Los ciervos, que deberían haber sido abundantes, escaseaban. La ventisca había pasado, pero el frío más intenso permanecía. Los miembros de la manada estaban irritables, gruñéndose unos a otros. El ambiente en el gran salón era agrio. Alpha Marcus se sentó en su trono tallado, con una sensación molesta y desconocida que le carcomía las entrañas. Arrepentimiento. No dejaba de ver su rostro, la conmoción, la incredulidad. El momento en que toda la luz de sus ojos se apagó justo antes de que los guardias la arrastraran fuera. Había sido un error. Ahora lo sabía. «Estás melancólico, mi amor». La voz de Beth interrumpió sus pensamientos. Ella estaba recostada sobre el brazo de su silla, clavándole las uñas en el hombro con posesividad. «Tú eres el alfa. Hiciste lo que era necesario». Ella era una debilidad. Era una niña a la que habíamos jurado proteger. Marcus la apartó bruscamente, sacudiéndose su mano. Se sorprendió de su propia virulencia. Beth entrecerró los ojos.
Era una sanguijuela sin lobo, y ahora se ha ido. Deberíamos estar celebrando. Marcus miró a su compañera elegida. La había elegido por su fuerza, su linaje, su confianza, pero ahora solo veía una crueldad escalofriante. Había pensado que su confianza era fuerza. Empezaba a darse cuenta de que solo era arrogancia. Había cambiado a una Omega tranquila e inofensiva por una luna mordaz y ávida de poder, que ya le estaba sacando de quicio. Ella no era una sanguijuela. Liam, uno de los guardias que la había exiliado, habló desde su mesa. Su voz era tranquila, pero se oía en toda la sala de la tienda. Marcus se centró en él. ¿Qué has dicho, Liam? Liam se levantó de la silla con un fuerte chirrido. Su compañero Owen parecía aterrorizado, pero el rostro de Liam mostraba una determinación implacable. He dicho, Alfa, repitió Liam en voz más alta. No era una sanguijuela. Arregló las botas de mi hijo cuando se las rompió. Cantaba a los cachorros en la guardería cuando sus madres estaban de patrulla. Siempre cogía el último trozo de carne, el más pequeño. Nunca hizo daño a nadie. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Otros que habían tenido demasiado miedo para hablar asintieron con la cabeza. Era débil. Beth chilló con voz aguda y débil. Ella era... Las puertas del gran salón se abrieron de golpe, golpeando contra las paredes de piedra. El explorador David entró tambaleándose. Estaba cubierto de nieve, con el rostro pálido por el terror. Alfa, jadeó, desplomándose. Alfa, yo lo vi. Habla, hombre. Marcus rugió, poniéndose de pie de un salto. Es la Omega, jadeó David. Amanda, ella no está muerta. Una oleada de alivio, tan fuerte que le hizo doblar las rodillas, golpeó a Marcus. Lo ocultó rápidamente. Está viva. Somos la frontera. No hay Alfa, dijo David con los ojos muy abiertos y una luz febril. El viejo granero humano del valle. Está ocupando ilegalmente el valle, se burló Beth. Patético. Marcus envió a los ejecutores. Acaba con esto. No estás sola, gritó David, agarrando la túnica de Marcus. No lo entiendes. Ella está con ellos. ¿Con quién? Con los renegados. Peor aún, son 10, enormes, más grandes que tú, Alfa. Uno tiene cicatrices negras, otro es completamente blanco. Marcus se quedó paralizado. Las canciones infantiles, las viejas leyendas, un lobo blanco y Alfa. Ella se transformó. El salón quedó en completo silencio. Ella es su lobo. Nunca había visto nada igual. David susurró con la voz quebrada. Es blanco como la luna. Brilla. Y Alfa la oía aullar. No sonaba como un lobo, sonaba como una orden. Marcus retrocedió tambaleándose. Las implicaciones se le vinieron encima, las cacerías fallidas, la manada inquieta, el frío. La diosa estaba enfadada. No solo había rechazado a una Omega, había desterrado a una deidad. Es una bruja. Beth chilló con el rostro pálido por un terror diferente. Ha hechizado a esos renegados. Es una criatura oscura. Ha venido a destruirnos. Debes matarla, Marcus. Debes liderar la manada. Mata a la bruja. Su voz era el único sonido. Marcus miró los rostros de su manada. Estaban confundidos, pero más que eso tenían miedo. Y el miedo era un arma. Tenía una opción. Podía admitir su catastrófico error, humillarse y suplicar perdón a una criatura a la que había condenado a muerte. O podía corregir su error. Podía reclamar lo que era suyo. Él era el Alfa. Ella era su manada, su sangre, su territorio. No los ha hechizado, dijo Marcus con voz grave y gutural. Su orgullo, su arrogancia, su poder volvieron a cobrar vida. Ha reunido un ejército de renegados para desafiarnos. Una amenaza directa. Enderezó su presencia alfa inundando la habitación. Ella es una traidora. David Liam Owen reúne a la manada de guerra, a los 20 más fuertes. Iremos al granero, derrotaremos a su ejército y traeremos de vuelta a la Omega. La juzgaremos por traición. Pero el Alfa Liam comenzó. Su lobo es una perversión.
Marcus gruñó. Un truco. Reúne a los guerreros. Nos ponemos en marcha en una hora. Había tomado su decisión. No sería el alfa que perdió a su manada ante una omega cobarde. Sería el alfa que aplastó una rebelión. Traería de vuelta a Amanda, estuviera viva o muerta. El granero ya no era un refugio, era una sala de guerra. Ronan, el rastreador, había regresado a toda velocidad, con su pelo rojo al viento. Vienen, 20 de ellos, con toda la manada. Marcus va al frente. Amanda estaba de pie en el centro del granero, con su nuevo lobo vibrando bajo su piel, una reconfortante presencia de sangre caliente. Ya no llevaba la fina túnica de su rechazo. Gabriel había sacrificado una de sus capas y ella la había convertido en una prenda más práctica, aunque tosca. El miedo, el familiar compañero de toda su vida, intentó apoderarse de ella. Pero la nueva ira ardiente era más fuerte. «Que vengan», dijo, y se sorprendió por el frío acero de su propia voz. «Amanda», dijo Caleb, acercándose a ella. Sus 10 hombres ya estaban en un perímetro defensivo, un círculo silencioso y mortal. «Esta no es tu lucha, todavía no. Podemos sacarte de aquí. Podemos irnos antes de que lleguen». Amanda lo miró. Miró a los 10 hombres que lo habían sacrificado todo para encontrarla, que la habían calentado cuando estaba helada y que le habían devuelto su propia identidad. «Habéis estado huyendo por mí toda vuestra vida», dijo con voz clara. «Habéis sido perseguidos, acosados y despreciados. Por mi culpa, por culpa de una profecía». Dio un paso adelante y sus ojos plateados recorrieron los rostros de todos ellos. «La huida se detiene. Este es mi territorio. Esa es mi antigua manada. Y ese es mi error al que debo enfrentarme». «No fue tu error, Finn», dijo el más joven con fiereza. «Fue el suyo. Él es mi error que debo corregir», dijo Amanda. Caminó hacia las grandes puertas del granero y con una fuerza que no sabía que poseía, las abrió de un empujón. La nieve había cesado. El valle estaba en silencio, bañado por la intensa luz azul del atardecer, y entonces aparecieron 22 lobos emergiendo de entre los árboles. Estaban en su forma transformada, una clara señal de agresividad. Se desplegaron en abanico rodeando el granero. A la cabeza iba un gran lobo gris marrón que Amanda conocía bien. Marcus. Avanzó con paso firme, sus patas crujiendo en la nieve, y se transformó. Su forma humana estaba desnuda, pero parecía no sentir el frío. Su rostro era una máscara de ira atronadora. «Omega», rugió con voz que resonó en el valle. «Estás acusada de traición. Te has asociado con renegados y has creado un ejército contra tu verdadero alfa. Ríndete ahora y tal vez sea indulgente». Detrás de él, Beth, también en forma humana, salió envuelta en una gruesa piel. «Es demasiado amable, Amanda. Deberíamos quemar el granero contigo y tus monstruos dentro». Caleb se acercó para situarse junto a la Amanda. Estaba en su forma humana, pero su poder emanaba de él en ondas palpables. «Ella no es una omega», dijo Caleb, con una voz que contrastaba con el rugido de Marcus. «Y tú no eres su alfa». Marcus abrió mucho los ojos al ver a Caleb. El tamaño, las cicatrices, el dominio primitivo de aquel hombre. Era un alfa, un verdadero alfa. Y entonces vio a Amanda. No era la chica acobardada y manchada de hollín que había desterrado. Tenía el pelo limpio y revuelto. Sus ojos, que siempre había creído de un marrón apagado, brillaban con una luz plateada. No tenía miedo. Estaba magnífica. «Amanda», ordenó, con un tono de desesperación en la voz. «Esta cosa te ha hechizado. Vuelve a casa. Revoco el destierro. Encontraré un lugar para ti». «¿Un lugar?», preguntó Amanda, y su voz sonó aguda y clara como el crujir del hielo. «¿Qué lugar, Marcus? Las cocinas, el cobertizo de los arreglos, el suelo a tus pies. Eres mía», rugió perdiendo el control. «Eres un río de piedra». «No soy nada tuyo», dijo Amanda. Levantó la mano. En la palma donde Caleb la había agarrado por primera vez, había aparecido una tenue marca plateada en forma de espiral. Parecía una luna creciente. Caleb levantó su propia mano. Una marca idéntica brillaba en su piel.
La matriarca ha elegido a su pareja, afirmó Caleb. No era una fanfarronada, era un hecho. Marcus se quedó mirando la marca de la pareja, la que se suponía que debía tener él, la que, según la leyenda, solo la diosa podía otorgar. Beth también la vio y estalló. «¡Mentirosos!», chilló, con el rostro desencajado. «¡Me lo has robado!». Antes de que nadie pudiera reaccionar, Beth se transformó. Con un gruñido se lanzó no contra Caleb, sino contra Amanda. Fue un error fatal. Caleb se movió, pero Amanda fue más rápida. El mundo no se ralentizó. Ella aceleró. No esquivó el ataque. Lo recibió. Agarró a Beth, que se había transformado en lobo, por el cuello con una mano, sin que sus pies resbalaran en la nieve. El sonido del enorme lobo golpeando el objeto inamovible, que era el brazo de Amanda, fue un ruido sordo repugnante. Beth gorgoteó con las patas, arañando, ahogándose. Amanda la sujetó con el brazo, sin siquiera temblar, y se inclinó con sus ojos plateados, clavando la mirada en los ojos amarillos y aterrados de Beth. «No me has quitado nada», susurró Amanda. Y entonces, una ola de energía blanca, fría y pura, del color de la luz de la luna sobre la nieve, brotó de la mano de Amanda. No fue un empujón físico, fue un empujón de voluntad, de poder. Beth salió disparada hacia atrás. Su cuerpo voló 6 metros y se estrelló contra un árbol. Okina se levantó. Volvió a adoptar su forma humana, inconsciente y destrozada. El valle quedó en silencio. Los 22 lobos de Stone River se quedaron mirando con sus gruñidos muriendo en la garganta. Marcus miró del cuerpo destrozado de Beth a la mujer que estaba de pie en la nieve, con la mano aún brillando débilmente. «Esta es tu última oportunidad, Marcus». «Amanda», dijo su voz resonando con el poder de la matriarca. «Coge a tus guerreros, vete a casa y no vuelvas a amenazar a mi familia nunca más». «¿Familia?», espetó Marcus, señalando a los 10 hombres. «Son renegados. Tú eres uno, yo soy 20. Lo haremos». «No aprende», murmuró Ronan, desenvainando una espada. «No», dijo Caleb, poniéndole una mano en el hombro. «No aprende. Y ha amenazado a nuestra reina». Caleb se volvió hacia Marcus. «Has traído 20 lobos. Deberías haber traído 100». Miró a sus 9 hermanos. «Desencadenad la guardia», y en un solo momento aterrador y unificado, los 10 hombres se transformaron. Pero no se convirtieron en los enormes lobos que Marcus había visto. Se convirtieron en algo más. Los huesos se rompieron y se reformaron, pero siguieron creciendo. Sus cuerpos se expandieron. Les brotó un pelaje espeso y hirsuto. Les crecieron colmillos, no tan largos como los de un lobo, pero más gruesos, diseñados para aplastar huesos. Sus formas eran más pesadas, más poderosas, sus hombros increíblemente anchos. No eran lobos gigantes. 10 de ellos, los míticos guardianes de las primeras manadas que no se veían desde hacía 1000 años. Cada uno era un tercio más grande que la forma alfa de Marcus. Los 22 guerreros de Stone River gimieron. Retrocedieron, con el rabo entre las piernas. Esto no era una batalla, era una masacre en potencia. Marcus, en su forma humana, cayó de rodillas en la nieve. Miró a los 10 monstruos, miró a la destrozada hija de Bear, y miró a la brillante, terrible y hermosa mujer a la que había rechazado. Su orgullo había desaparecido. Su arrogancia se había hecho añicos. Lo único que le quedaba era la gélida constatación de su error. Inclinó la cabeza, tocando la nieve con la frente. «Reina Alfa», susurró las palabras arrancadas de su alma. «Piedad». El silencio en el valle era una manta pesada y sofocante, rota solo por los gemidos de los guerreros del río de piedra y la respiración entrecortada y aterrorizada del hombre arrodillado en la nieve. Amanda se paró frente a Marcus, con la luz plateada en sus ojos, un fuego frío y ardiente. El poder que había brotado de ella, el poder que había roto sin esfuerzo a Beth, todavía cantaba en sus venas. Era una canción potente y adictiva. Le decía que terminara con esto. Le decía que lo derribara, que le quitara su título, que le hiciera pagar por cada momento de frío,
cada punzada de hambre, cada susurro, cada segundo de sus 20 años de miseria. Sentía a los 10 lobos gigantes detrás de ella, un muro viviente de sombras y muerte esperando su orden. Una palabra, una simple palabra, y la manada de Stone River tendría un nuevo y permanente alfa. El lobo huargo de Caleb, el enorme alfa negro de su nueva guardia, dio un solo paso siniestro hacia adelante. Un gruñido grave retumbó en su pecho, un sonido como una avalancha lejana. La estaba observando. Todos la observaban, esperando ver qué tipo de reina habían encontrado. ¿Sería una sanadora, como decía la profecía, o sería una destructora forjada en el fuego de su propio rechazo? Él ha quebrado su yo lobo, le susurró su yo matriarca en la mente. La voz ya no estaba enfadada, sino tranquila y antigua. Todos están quebrados, y nosotros somos los sanadores de los quebrados. La venganza es una piedra. La justicia es una semilla. Elige. Amanda exhaló un largo suspiro. La luz blanca y vengativa de sus ojos se suavizó, sin desaparecer, sino apagándose como brasas bajo una mirada atenta. Dio un paso adelante. La sombra de Caleb se movió con ella. Se detuvo frente al alfa arrodillado. «Levántate, Marcus». Su voz no era un grito. Era tranquila, pero tenía una autoridad absoluta y atravesó el aire del valle. Marcus se levantó, pero solo desde sus rodillas hasta una profunda postura agachada. Temblaba, con la mirada fija en la nieve a sus pies. Lo había visto todo: los lobos gigantes, el asesinato casual y aterrador de su compañera elegida, el imposible poder resplandeciente de la mujer a la que había considerado insignificante. Todo su mundo, toda su comprensión de la fuerza y el poder se había hecho añicos en menos de 5 minutos. «Tienes una opción», dijo Amanda, con una voz que llegó a todos los guerreros, a todos los ojos aterrorizados que observaban. Las viejas costumbres, el orgullo que fractura a la manada, la crueldad que se disfraza de fuerza, la expulsión de los débiles para que los fuertes se sientan superiores. Todo eso termina esta noche. Miró más allá de él, a los 20 guerreros que habían venido a matarla. «Soy Amanda, de la línea matriarcal lunar. Esta es mi guardia de la sombra, y todo esto es mi territorio». Sus palabras eran una reivindicación, y el viento mismo pareció detenerse, como si la diosa estuviera escuchando. «No estamos aquí para gobernaros», dijo, volviendo la mirada hacia Marcus. «Estamos aquí para lideraros». Caminó lentamente en círculo a su alrededor, con los 10 lobos gigantes desplegándose detrás de ella. Una ola plateada y sombría que reunió a la manada del río de piedra en un grupo más compacto y sumiso. «Tus acciones», dijo, deteniéndose detrás de él y obligándole a girarse incómodamente para mantenerla a la vista, no solo fueron crueles. Fueron una traición a la primera y única ley verdadera del Alfa: proteger a la manada. No me protegiste, usaste tu fuerza para quebrantar al más débil. Condenaste a un miembro de la manada a morir por orgullo. Marcus se estremeció como si ella le hubiera golpeado. «Eso pensé». «No pensaste nada», dijo ella, bajando la voz, y por un momento volvió el fuego frío. «Sentiste tu poder y lo utilizaste, sin importarte las consecuencias. Por derecho, debería despojarte de tu título, tu manada y tu vida. Es lo que tú harías, este era el momento». Pero Amanda continuó: «No comenzaré mi nuevo camino siguiendo el tuyo. No construiré mi casa con las piedras de tu orgullo roto». Volvió a colocarse frente a él. «Seguirás siendo el alfa de Stone River, por ahora». Marcus levantó la vista con los ojos muy abiertos, incrédulo, con una semilla de esperanza. «No confundas esto con perdón», dijo Amanda, endureciendo la voz. «Esto es una correa. Tu título de alfa es ahora un deber, no una corona. No responderás a tus propios caprichos, sino a las leyes de la verdadera protección. Responderás ante mí. Cuidarás de tu manada, de toda tu manada, desde el guerrero más fuerte hasta el cachorro más nuevo. Aprenderás a ser misericordioso y comenzarás a expiar lo que hiciste». «¿Cómo? ¿Cómo expío?»,
susurró él. Empezarás, dijo Amanda, señalando con el dedo el granero derruido, reconstruyendo lo que ayudaste a destruir. Tú y tus 20 guerreros reconstruiréis este granero, no como una ruina, sino como un segundo gran salón, un salón de manadas aliadas. Trabajarás con tus propias manos y serás tú quien sirva la primera comida en él. Era un juicio brillante. No la muerte, sino el servicio. No la humillación, sino la humildad. Y ella, Liam, el guardia, preguntó con voz ronca. Señaló el cuerpo inconsciente de Beth, al que ahora atendía Gabriel, que había vuelto a su forma humana. Amanda miró a la mujer. No la matarán, no la dejarán morir. Cuando despierte, será desterrada. Se irá a las tierras de los humanos. Ha demostrado que no tiene corazón para una manada, así que aprenderá a vivir sin ella. Esa es mi decisión. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la manada de Stone River. El veredicto era justo, era definitivo. Marcus, verdaderamente abatido y viendo por primera vez un camino a seguir, inclinó la cabeza hasta que su frente tocó la nieve. Reina Alfa, dijo, con la voz cargada de una nueva y cruda emoción. Acepto, serviré, expiaré. Uno a uno, los 21 guerreros volvieron a su forma humana, y uno por uno se arrodillaron en la nieve, inclinándose no solo ante su poder, sino ante su misericordia. Desde la parte trasera de la multitud arrodillada, dos figuras se tambalearon hacia adelante, con el rostro marcado por una esperanza desesperada y agonizante. Thomas y Sarah, los padres de Amanda, cayeron a sus pies, con las manos agarradas al dobladillo de su capa. Amanda, hija mía. Sarah lloró sus palabras, un torrente desconsolado. Lo vimos, oh diosa, lo vimos. Lo hicimos para protegerte. Por favor, debes creernos. Protégeme. La voz de Amanda era una espada de hielo. La misericordia que había mostrado hacia Marcus se evaporó. Esto no era la manada, era la sangre. Me dejasteis para que me escupieran. Me dejasteis para que pasara hambre. Me dejasteis para que me desterraran. ¿Cómo era eso protegerme? La profecía. Thomas se atragantó, con el rostro pálido. El viejo Alfa, el padre de Marcus. Él era un tirano cuando naciste. Y tú no lloraste, pero tus ojos brillaban como la plata. Lo sabíamos, sabíamos lo que eras. Oímos los susurros. La matriarca nacerá. Sabíamos que él te vería como una amenaza. Te habría matado. Un cachorro muerto al nacer, perdido en la noche. Así que encontramos a la bruja del seto. Sara confesó las palabras que le salían a borbotones. Ella te ató. Ella construyó la jaula. Dijo que te ocultaría, que te haría menos, que te haría invisible. Segura. Agarró la capa de Amanda con las uñas. Pensamos que era mejor tener una hija viva y débil que una muerta y poderosa. Elegimos tenerte viva. Amanda los miró fijamente, a los artífices de toda la miseria de su vida. No lo habían hecho por malicia, lo habían hecho por cobardía. No me mantuvieron a salvo, dijo, con la voz temblorosa por 20 años de rabia reprimida. Me mantuvieron pequeña. Me convirtieron en blanco de la crueldad que dicen temer. Me quitaron mis garras, mi voz, mi lobo, y me dejaron indefensa en una guarida de depredadores. No me salvaron la vida. Me la robasteis. Arrancó la capa de sus manos y dio un paso atrás. Sus padres se estremecieron como si les hubiera golpeado. Pero entonces volvió a aflorar su yo matriarca, la sanadora. Vio a dos personas aterrorizadas y destrozadas que habían tomado una decisión imposible y que desde entonces habían estado viviendo en su propia prisión. El daño que causasteis es una montaña, dijo Amanda, suavizando ligeramente la voz. No puedo cruzarlo, ni hoy ni quizá nunca. Haremos lo que sea, susurró Thomas. Entonces empezaréis con la verdad, ordenó Amanda. Os pondréis delante de toda la manada y les contaréis lo que me acabáis de contar a mí. Les contaréis lo que hicisteis, lo que era el padre de Marcus. Desvelaréis los secretos que han envenenado a esta manada durante una generación.
La expiación es un largo camino. El tuyo empieza ahora. Ve. Se pusieron en pie rápidamente, con una mezcla de vergüenza y un terrible alivio en sus rostros. Habían sido vistos y se les había perdonado. Se inclinaron y se retiraron, reuniéndose con la manada arrodillada. Amanda se volvió hacia el valle, hacia su antigua manada, ahora sus nuevos súbditos. La noche ha terminado. Se acerca un nuevo amanecer. Id a casa, descansad, cicatrizad. Pero sabed esto. Caleb volvió a su forma humana, se acercó y se colocó a su lado. Miró al cielo, se acerca la luna de sangre. Dijo con voz resonante, cargada con el peso de la profecía. El momento en que el velo se adelgaza y los viejos males olvidados regresan. La profecía decía que la matriarca se levantaría para enfrentarse a ello. Amanda asintió, aceptando la nueva carga. Estaremos preparados, declaró. Id. La manada de Stone River se levantó, no como un ejército derrotado, sino como un pueblo humillado. Marcus, con una última mirada de asombro, los condujo hacia los árboles, con sus padres siguiéndolos con la cabeza inclinada. El silencio, verdadero y pacífico, finalmente se instaló. Amanda giró las piernas, sintiéndose repentinamente débil. Los 10 hombres de su guardia seguían allí. Habían vuelto a transformarse, con el rostro lleno de orgullo. Antes de que ella pudiera hablar, Caleb, con su cabello negro revuelto y su ojo marcado por una cicatriz, acortó la distancia. No se inclinó, no habló. Simplemente la atrajo hacia sus brazos y enterró el rostro en su cabello. Todo su cuerpo temblaba por la liberación de la atención que había mantenido durante toda su vida. «Eres real», murmuró contra su piel, con voz ronca. «Te hemos encontrado», dijo Amanda, derritiéndose contra él y rodeando con sus brazos su fuerte espalda. Ella estaba en casa. Este era su hogar. Él retiró las manos y le enmarcó el rostro con las manos. «Alpha Queener», dijo con una sonrisa pícara, rompiendo por fin su fachada estoica. «¡Cállate!», murmuró ella con una sonrisa auténtica. La primera de su vida, así se sentía al tocar sus labios. «Sabías que esto pasaría. Yo sabía que tú pasarías». Corrigió su voz llena de reverencia. Pasó el pulgar por la marca plateada en forma de media luna en su palma, y su propia marca latía en respuesta. La sanadora de los quebrantados. Ella miró más allá de él, a los otros 9 rostros que ahora eran su mundo. Ronan, el rastreador, ya estaba afilando una hoja. Elias miraba el granero, con sus ojos azules calculando y planificando. Gabriel limpiaba sus suministros médicos. Los gemelos, Jasper y Owen, ya discutían sobre la mejor manera de encender un fuego. No esperaban órdenes, simplemente eran su familia. «Ronan», llamó ella, y su voz, su nueva voz, resonó. «Tu guardia». Finelias exploró el perímetro. «Quiero conocer este valle antes del amanecer». Prestaron atención, sonriendo. «Sí, mi reina», dijo Elías, inclinándose con una floritura, lo que le valió un empujón de Ronan. «Nos quedamos aquí», dijo Amanda, mirando el granero derruido. «Este es nuestro hogar. Este es nuestro comienzo». Caleb le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «¿Y qué comienzo?», dijo. Volvieron al granero, no como refugio de una tormenta, sino como sede de un nuevo poder. El granero donde una omega había esperado morir era ahora la base de un nuevo mundo. El nido de 10 lobos había sido la cuna de una reina, y ella apenas estaba comenzando. Y así, la omega rechazada, la chica abandonada a su suerte en un granero, encontró su poder, no a pesar de su rechazo, sino gracias a él. La historia de Amanda nos enseña que, a veces, el mundo tiene que derribarte hasta tus cimientos antes de que puedas reconstruirte y convertirte en la reina que siempre estuviste destinada a ser. No solo estaba rodeada por una manada de lobos, estaba rodeada por un destino que por fin estaba lista para reclamar. Pero la historia no ha terminado. El Alfa Marcus sigue al mando de su manada y se avecina una luna de sangre. ¿Qué tipo de oscuridad les espera? ¿Y cómo la afrontarán Amanda y sus 10 lobos guardianes? Si te ha gustado esta historia y quieres saber qué pasa después, házmelo saber en los comentarios.
Tu apoyo es lo que hace posible estas historias. No olvides darle al botón me gusta, compartir este video con otros amantes de las historias y, lo más importante, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. No querrás perderte lo que el destino le depara a la matriarca lunar. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.